Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Piscis, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Piscis, con el trabajo. Como siempre, lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías, Piscis, a nivel laboral. Piscis, que sí estáis trabajando, mira, los caminos están abiertos, todos los que queráis cambios, todos los que estéis esperando noticias positivas relacionadas con aumento de sueldo, con una estabilidad dentro del trabajo, dicen las cartas que tú vas a tener ese aumento, ¿vale? Y esa estabilidad viene más de cara a futuro, pero está en camino. Los Piscis que no estáis trabajando, posibilidad de formar parte de algo, de un negocio o de trabajar con alguien muy conocido para ti. Pero el trabajar con alguien muy conocido para ti, Piscis, no implica una firma de contrato. Piscis que tenéis un negocio. Puedes tener una pérdida, una salida de dinero a día de hoy, pero esta salida de dinero que tú tengas no quiere decir que tu negocio se vaya a ir al garete. Esto quiero que lo tengas en cuenta, Piscis, así que dicen las cartas, dice relájate, Piscis, porque esto no quiere decir nada. No quiere decir nada. De hecho, aquí en 2 meses se tomará otro tipo de decisiones en tu negocio que te darán mayor seguridad. Bien, y todos los Piscis que tengáis un negocio y estéis esperando noticias positivas relacionadas con ganar dinero en otro lugar, o sea, o ampliar tu negocio o abrirte camino, mejor dicho, en otro lugar, y te vas a obtener esa noticia. Bien, vamos a seguimos, mi queridísimo Piscis, con tu economía. Por cierto, Piscis, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Piscis, que estéis intentando arreglar una situación económica relacionada con una vivienda, tendrás éxito en ese aspecto. Los Piscis que estéis esperando algún tipo de préstamo o algo por el estilo, dice, hay préstamos que serán concedidos, pero con esto habrá que tener mucho cuidado, así lo dicen las cartas, Piscis, que tengáis la sensación de que habéis perdido un dinero relacionado con una mujer. Ese dinero está perdido. O sea, olvídate. ¿Vale, Piscis? Ese dinero está perdido. Yo en lo que más veo un triunfo es en un acuerdo que tú llegues relacionado con una vivienda o algo que vas a solucionar relacionado con una vivienda. Eso es lo que veo más positivo. En el tema del préstamo, sí, a ti te pueden conceder, pero también dicen las cartas que mucho cuidado con esto. Vamos a seguimos, mi queridísimo Piscis. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Piscis que estáis solteros. Vamos a ver. Piscis que estáis solteritos. Bueno, aquí dicen las cartas que comienzas a alejarte de todo lo que te obstaculiza en tu vida. Estás alejándote quizás de un entorno tóxico o algo por el estilo. Y dicen las cartas que tú puedes pasar una fase de tu vida en la cual te sientas un poco solo o sola. Pero también dice es que es necesario llegar a este punto para comenzar una nueva vida. ¿Vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis, que estáis solteritos. Muchos de vosotros podríais tener noticias de personas del pasado, así lo dicen las cartas, dice, pero realmente esta persona del pasado, ¿qué es lo que busca contigo? Porque no definen muy bien qué es lo que busca esta persona. Entonces, aquí estoy viendo mucho una parte que te puede confundir, porque esta persona realmente a ti te puede querer como amigo o como amiga, pero no busca lo que es una relación como tal. Yo no estoy viendo que sea una persona que busque una relación como tal, Piscis. Entonces, mucho cuidado con esto porque esto también te puede confundir, ¿vale? Vamos a ver qué más.
Piscis, que estáis solteros. Llega una etapa de tu vida de cambio. Dice, hay que hacer un cambio en tu vida, o llega esa etapa, tú te propones un cambio. Llegará en un futuro una persona a tu vida, Piscis, que lo cambiará todo. Pero tú también te verás en la tesitura de tomar decisiones. Dice, porque a uno de los dos lo vas a mantener en la clandestinidad. Hay dos personas realmente, y a uno de los dos lo tienes que mantener en la clandestinidad, evidentemente. Entonces, dice, uno de ellos es una persona que llega por mediación de lo laboral. Dice, y esta persona llega, te lo remueve todo o lo cambia todo. Te genera muchísima ilusión. Vamos a ver con quién te quedarías en un futuro, Piscis. Vamos a ver qué decisión tomarías aquí. Porque también pienso que uno de los dos o de las dos personas también tiene un compromiso, ¿vale? No puede sacar nada a la luz tampoco, Pero esto será cuando tú salgas de la situación que te he comentado, Piscis. Vamos a ver. Te quedarás con la persona que está en un momento, y esto prestadle atención, ¿vale? Porque no dicen las cartas que te vas a quedar con Pepe o con Alfonso, ¿no? O con Juana y María, o María. Aquí lo que dicen las cartas, dice, te quedarás con la persona que está a punto de hacer cambios en su vida, que está tomando decisiones sobre cambios de domicilio. Te quedarás con la persona que regresa a un lugar del pasado. Esto ya cada uno lo tiene que aplicar a la historia en el momento que llegue esto, ¿vale? Vamos a seguir, seguimos. Dice, la persona que es más joven que tú, dice, te traicionaría en un futuro. Mucho cuidado con eso. Es una persona que te traicionaría. Aquí te está dando detalles, Piscis. La persona que sería más joven que tú, más joven, dice, te podría traicionar. Dice, cuando llegue el momento querrás tomar, evidentemente, la decisión más acertada, por miedo a esto, por miedo a las traiciones. Porque realmente la persona que más te atrae es la persona que precisamente te puede traicionar. Pero yo en este caso te diría, Piscis, llegado el momento, que tú te dejaras llevar de lo que te está diciendo el corazón en ese momento. ¿Qué te está diciendo? No el corazón, sino... No, si te llevas de lo que te dice el corazón, te vas a la persona menos indicada. Pero esa voz interior que te dice, te vas a equivocar. Te vas a equivocar. Te gusta mucho esa persona, pero ojo que te equivocas. Pues esto es lo que tú tienes que hacerle caso, Piscis. Que dicen las cartas que te tomes tu tiempo cuando llegue el momento de tomar decisiones. Que no tomes decisiones de la noche a la mañana. Que te tomes el tiempo para conocer más, para ver más de esas personas. ¿Vale? Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Piscis. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Piscis, que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Piscis, que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Mi queridísimo Piscis, te haces muchas preguntas, os hacéis muchísimas preguntas, Piscis, sobre vuestro destino, sobre si tu relación va a ser así siempre. Pues hay que mirar y plantearse de qué manera uno de los dos no está siendo justo con el otro. Y ahí quizás cuando tú veas en qué no se está siendo justo, quizás no te tengas que hacer más preguntas, ¿vale? Es lo que te están indicando las cartas. Dice, porque muchas de las acciones, dice, son producto de actuaciones de uno de los dos. Vamos a seguir. Son el resultado de cómo actúa el otro, ni más ni menos. Vamos a seguir, mi queridísimo Piscis.
casados en convivencia y novios. Dice, tengo sentimientos hacia mi pareja, pero no estoy conforme, digamos, con la relación que tengo, con la situación que estoy viviendo. Entonces, yo sí veo sentimientos aquí en vuestra historia, pero no hay una conformidad, es una historia inestable. Es una historia inestable, es una historia, es una relación en la cual hay mucho conflicto entre vosotros relacionado con hijos, en la cual no se logra saber, no se logra entender profundamente a la pareja o algo por el estilo. Parece ser que no se logra entender. Bien, vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Piscis, casados en convivencia y novios. ¿Por qué no se logra entender a la pareja? Porque hay una parte que no muestra, también es cierto, hay ciertas cosas que no se muestran, entonces nos da la sensación que estamos viviendo una relación como de mentira, ¿no? ¿Vale? Entonces, Piscis, casados en convivencia y novios, hay estancamientos en tu relación, pero a mí estos estancamientos que estoy viendo en esta relación me resuenan mucho en tu relación. O sea, que esto es algo que pasa de manera recurrente, ¿no? Entonces aquí lo que dicen las cartas es que se vuelve a repetir una misma historia una y otra vez, Piscis. Se vuelven a repetir historias aquí. Y que hay una historia que hay que evitar de cara a futuro. Dice, si uno de los dos va a comenzar a tener muchísimos desplazamientos por trabajo, por lo que sea, ahí sí tendríamos que abrir bien los ojos. Bien, ahí sí tendríamos que abrir bien los ojos, porque todo esto nos generaría muchísimas dudas, muchísimo conflicto, incluso por generar tanto conflicto, el llevar a la otra persona, porque esto pasa mucho, a que se fije en alguien más, a que sienta que necesita tener otro tipo de ilusión, ¿vale? Entonces, mira, cuando en una relación estamos viviendo día tras día un sinsabor, al final provocamos... ¿Qué ha sido eso? Al final provocamos que esa persona que está sufriendo ese sinsabor se fije en otra persona. ¿Pero por qué? Porque está buscando una ilusión inconscientemente, algo que le haga sentir vivo o viva. Y esto pasa en muchas historias y en muchas relaciones. Lo que pasa que, bueno, pues vemos solo el punto de, lo que ha hecho, se está fijando en otro, pero es que hay cosas que no son justificables, vamos a ver, pero es que hay veces que esto pasa, ¿bien? Y que a lo mejor se está fijando en otra persona porque no se siente valorado o no se siente valorada dentro de la relación. Y es totalmente respetable. Vamos a ver. Todo el mundo cuando hace una acción, cada cual, por muy fea o que se vea, o... A ver, depende de qué acción, ¿no? Pero este tipo de acciones, pues a veces no siempre es un mujeriego o es una mujer que le gusta estar con uno y con otro. No siempre es así, ¿eh? Ojo. Ahora, si me dices... Es que hoy me ha puesto los cuernos con una, mañana me la ha puesto con otra y pasado con otra y siempre es la misma excusa. Entonces ahí ya es otro cantar, ¿no? Piscis, casados en convivencia y novios. Dice, sí, que sí existe, dicen, sí existe la posibilidad de que haya cambios en tu relación. Dice, pero hay en algo en concreto, y no menos importante, en el que va a ser muy difícil que haya un cambio. ¿Bien? Y esto ya cada uno lo tiene que aplicar a su historia. ¿Vale? Porque uno de los dos está ahí esperando un cambio en concreto, que quizás sea la raíz de todo. Y para que haya ese cambio en concreto, tiene que pasar mucho tiempo, ¿eh? Piscis,
Entonces yo no te puedo hablar, oye, Piscis, de que tú te vayas a separar, ni mucho menos, pero que yo ahora mismo te veo que vas a pasar una etapa un poquito shock en la relación, pues sí, muchos inconvenientes a nivel económico, tenéis muchas peleas a nivel económico. Dice que uno de los dos se siente entre la espada de la pared, entre la pareja y otra persona, pero no otra persona de cuernos, no, ¿eh? Otra persona de sangre. Bien. Dice, uno de los dos quiere tener una conversación, pero no sabe ni cómo empezarla. Sabe que esa conversación podría traer consecuencias negativas. Dice, hoy siento que me quieres y mañana siento que no eres nada mío. Hombre, yo te voy a decir una cosa, Piscis. Aquí el que tiene, la que tiene el poder en todo esto y el manejo en todo esto es una persona que no es tu pareja. Ni más ni menos. Así lo dicen las cartas y dicen que igual, pues bueno, pues puede haber traiciones en este aspecto, en un futuro. Puede haber traiciones, claro que sí. Y luego es una persona que si decidís, por lo que sea en un futuro, no seguir, que yo no lo estoy viendo, pero que si en algún momento lo decidís, sería una separación muy conflictiva. Vamos, que es una persona que la estabilidad emocional te la trastoca entera, ¿vale? Pero te resumo, no veo una separación. Veo, y como decía en un principio, y esto quiero aclararlo, Piscis, te haces muchas preguntas y no te das cuenta de que las actuaciones de esta persona son el fruto de lo que quizás tú, sin darte cuenta, estás sembrando. Y cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, mi queridísimo Piscis, con tu mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor te dice, Piscis, llega a una conclusión en tu vida y con tu entorno familiar. Llega a una conclusión en tu vida y en tu entorno familiar. ¿Por qué te estarán diciendo esto las cartas, Piscis? Porque la pareja, la vida amorosa es una cosa y la vida familiar es otra, muy diferente. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Piscis, con tu salud. No te me vayas, me he perdido. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Veo algún tipo de problemilla con el tema de circulación, pero sobre todo el tema relacionado con los nervios. Piscis, no te crees enfermedades que no tienes. A mí me da mucha cosa. Con la gente que tiene este problemilla, ¿no? Pero bueno, serán miedos, ¿no? Miedos a tener algo malo, que está muy bien, pero a veces hay que saber poner un límite, ¿vale? Porque eso no puede ser bueno para uno, ¿bien? Vamos a seguir, mi queridísimo Piscis. Seguimos con tu mensaje general. Tu mensaje general te dice, Piscis, estás en un momento en el cual tus actuaciones delimitan tu futuro. Tú decides el número 41. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente
tiene un mensaje maravilloso para ti, Piscis. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.